Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez y mi grupo está conformado por Cristian Andrés Salamanca, Esteban Felipe Suárez, Juan David Polonías y yo, pues Juan Sebastián Rodríguez. Nuestro grupo va a exponer el laboratorio número 3, 4, 5 y 6 de la materia de química práctica. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer laboratorio sería el laboratorio número 3. Este se titula Densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades. Bueno, como vamos a observar en esta diapositiva, pues estamos presentando pues, en general todas las ecuaciones utilizadas en este laboratorio, ya sea para determinar pues, el objetivo principal, que es determinar la densidad de los sólidos y los líquidos que, que fueron utilizados la práctica del laboratorio y también las ecuaciones que nos ayudan a determinar pues esa densidad, ya sea por ejemplo el volumen, por ejemplo este volumen sería pues el volumen de la esfera, la ecuación del volumen de la esfera, también tenemos la ecuación del volumen del cilindro y por último la ecuación del volumen del cubo. Bueno, eso serían las ecuaciones del volumen. También se presenta pues está la de densidad, que es como la general, la ecuación de la densidad, que es masa sobre volumen. Aquí encontramos las unidades en las que se van a presentar y está la densidad relativa y la densidad absoluta, que pues, son importantes y las tenemos que hallar también. También se presenta la ecuación pues, para el porcentaje de error, para comparar el porcentaje de error entre el valor teórico y el valor experimental y pues tener el porcentaje. Aquí se presenta pues cómo se halló, cómo se determinó el volumen del pignómetro, que es uno de los métodos que se van a realizar para obtener la densidad de los líquidos. Entonces pues esta práctica del laboratorio se basa básicamente en obtener la densidad de los líquidos y los sólidos por medio de cuatro diferentes métodos. Entonces, como pueden observar en la tabla, aquí en esta tabla se puede observar un método para hallar la densidad de los líquidos, que es el pignómetro. Y en la de abajo se halla la densidad de los líquidos, pero por medio del método de la pipeta. Entonces, para hallar el volumen, bueno, hallar la densidad con este método, primero se debió realizar el proceso con las ecuaciones para obtener el volumen del pignómetro. Entonces acá se obtiene la masa del pignómetro y se hace el respectivo uso de la ecuación del volumen del pignómetro. Entonces sería masa sobre la densidad del agua a 25 grados, bueno, en este caso son a 18 grados centígrados, y esto nos daría el volumen del pignómetro. Bueno, aquí tenemos otra información acerca de los métodos, está el método del pignómetro y el método de la pipeta. Aquí se halla la densidad por medio de la ecuación general, que es la masa sobre el volumen. Entonces se obtiene la masa y el agua, y utilizando la fórmula de la densidad obtenemos el valor correspondiente de la densidad del agua por medio del método pignómetro y el método de la pipeta. Bueno, por otro lado, estas dos últimas tablas que se presentan en esta diapositiva serían el mismo procedimiento, pero para los sólidos, es decir, los sólidos que se utilizaron fueron la esfera, el cilindro y el cubo. Y para obtener pues, la densidad de cada una de estas figuras se hizo uso de estos volúmenes como ya había mencionado anteriormente. Entonces, los diferentes métodos para obtener la densidad de los objetos, de los sólidos, es el método de Arquímedes y el método geométrico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para el método geométrico necesitamos también obtener diferentes, em, es decir, sí, diferentes términos, como por ejemplo acá está el radio, que este sería de la esfera, entonces acá presenta el valor del radio de la esfera, el valor del radio del cilindro, y pues el cubo no tiene radio. Al igual que la altura, se necesita hallar la altura y pues la longitud de los lados de cada figura. Entonces en este caso solamente se obtiene la longitud del cubo
esto que pues, de la esfera y el cilindro no se obtiene. Y por último, haciendo uso de estos datos, se utilizarían las fórmulas y se obtiene el volumen de cada sólido en centímetros cúbicos. Luego se toman los datos del volumen de cada objeto y se hace pues, el respectivo uso de las ecuaciones, entonces sería masa sobre el volumen y se obtiene la densidad de cada objeto. Esto sería por medio, entonces como ya he mencionado, del método Arquímedes y el método geométrico. Bueno, por otra parte, acá presentamos los análisis de los resultados. Ya después, bueno, después de usar todas las fórmulas anteriormente mencionadas, pues se presentan acá los análisis de resultados de cada uno de los con el método y de los, bueno, en este caso, los líquidos. Entonces, por ejemplo, el líquido está el agua, el etanol y pues la muestra prueba. Entonces, por medio del pignómetro y la pipeta se obtienen los resultados y se halla el respectivo error porcentual. Y esto se realiza con cada uno de los líquidos. Entonces, el agua, el etanol y la mezcla problema. La sustancia, la sustancia problema, mejor dicho. Este mismo se hace con la tabla de los sólidos. Entonces, está acá la esfera que es de material cobre, el cilindro de material plomo y el cubo de material aluminio. Entonces acá está cada uno de los métodos, el Arquímedes y el geométrico, y pues la densidad absoluta, la densidad relativa, y utilizando esto se halla pues el porcentaje de error de cada una de estas. Esto con el fin de determinar pues cuál es el método más eh, cuál es el mejor método para determinar la densidad de cada objeto, en este caso, de cada sólido, mejor dicho. Bueno, y en esta tabla se presenta pues cómo fue que se realizó el, cómo fue que se obtuvieron los datos del error porcentual. Entonces, lo único que se tuvo que hacer, por ejemplo, acá está el etanol, este es un ejemplo con el etanol, pero este mismo ejemplo se hizo para todos las tablas, los demás, pues con los líquidos y con los sólidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el líquido etanol se hizo el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico y esto se multiplica por 100 para tener el porcentaje. Entonces, acá se tiene el porcentaje del etanol por medio del método pignómetro y el otro la pipeta. ¿Listo? Ya como para conclusión, pues básicamente todo este laboratorio se realizó para cumplir un primer objetivo, que fue determinar cuál es el mejor método para determinar la densidad de cada uno de los líquidos y los sólidos. Entonces, en el caso de los sólidos, el mejor método para determinar la densidad absoluta de los sólidos es Arquímedes. ¿Por qué? Porque según los números aquí mostrados en esta tabla con el ejemplo de la esfera de material cobre, el método de Arquímedes muestra que es más eficaz y más preciso a la hora de otorgarnos los datos. Esta sería, pues, como sigue aquí la tabla, sería la densidad absoluta y la densidad relativa. Y este sería el error porcentual. Entonces, podemos observar que el error porcentual pues es menor que con el método geométrico, que pues es mayor. Entonces, en conclusión, el método de Arquímedes es más preciso y exacto a la hora de determinar la densidad de los sólidos. Y por otro lado, el mejor método para determinar la densidad absoluta de los líquidos es el pignómetro. ¿Por qué? Por la misma razón que el anterior método. Porque el método de pignómetro, al determinar la densidad de los líquidos, es más exacta y más precisa, y esto se puede determinar observando el porcentaje de error, ya que este nos da un porcentaje de error del 0% en comparación de la pipeta, que pues da un mayor error porcentual. Y este sería el laboratorio número 3. Bueno, el cuarto laboratorio, ley de la conservación de la masa y clasificación de las reacciones químicas. En resultados, pues tuvimos que la masa inicial del cobre fue de 0.0303 gramos y la masa del cobre pues obtenida al final del laboratorio fue de 0.0152 gramos. Bueno, en tipos de reacciones, pues en ecuaciones de la reacción, el primero pues vimos que tuvo un cobre más ácido pues nitrítico, con lo cual nos dio pues un nitrato de cobre acuoso y un dióxido de nitrógeno.
Bueno, en su clasificación de reacción, pues tuvimos que fue un óxido reducción y pues que tuvo un doble desplazamiento. En el segundo pues vimos que el nitrato de cobre pues más hidróxido de sodio pues nos dio a dar un hidróxido de cobre y nitrato de sodio, con lo cual pues en lo cual pues su clasificación de reacciones fue una precipitación y un doble desplazamiento. En el tercero pues vimos un hidróxido de cobre que se sometió a calor y pues esto nos dio un óxido de cobre, en el cual pues hubo una precipitación en su clasificación de reacciones y una descomposición. En el cuarto pues vimos un óxido de cobre más ácido clorhídrico, que por lo cual nos dio un cloruro de cobre. Y esta reacción pues fue una reacción ácido-base y tuvo un doble desplazamiento. En el quinto pues tuvimos un cloruro de cobre más magnesio y pues este ya nos dio a dar de nuevo el material del principio que fue el cobre y esto fue una reacción óxido-reducción y pues un desplazamiento. Pues ya en el análisis de resultados vimos que la combinación del cobre y ácido nítrico vemos un doble desplazamiento ya que pues intercambian elementos. En el segundo las dos soluciones se mezclan y forman un compuesto sólido insoluble en agua. El compuesto caerá o pues se precipitará. Vemos cómo... oh. Bueno, en el laboratorio número 5 tiene como título Geometría molecular, la cual se refiere a la disposición tridimensional que tienen los átomos que constituyen una molécula. Esta determina muchas de las propiedades de las diferentes moléculas que querramos analizar. Pues primeramente en el 5.1 vemos una tabla en la cual se representan los resultados crudos presentados en la práctica. Por un lado tenemos 10 diferentes fórmulas, las cuales analizaremos a lo largo del análisis resultados. Pues ya por otro lado se presenta la nomenclatura distintiva de cada una. Por ejemplo, la del SiH4 se presenta como silano o hidruro de silicio. El GF2 se presenta como difluoruro de germanio, el TeF6 como hexafluoruro de telurio o el XeF4 como tetafluoruro de xenón, las cuales ya fueron consultadas previamente. Seguidamente, en el 5.2 tenemos el análisis y resultados número 1, en el cual se muestran las diferentes moléculas, cada una con su momento dipolar, como por ejemplo el SF4, que es hidruro de silicio, con un momento dipolar diferente a cero, el cual es polar, o el BCl4, que es el tetracloroborate, con un momento dipolar igual a cero, el cual es apolar. En segundo lugar de la tabla se presenta el total de enlaces dobles que rodean el átomo central, eh, cuáles son enlazantes y cuáles son libres, como por ejemplo el XF4 es un tetrafluoruro de xenón que tiene 6 enlaces, de los cuales 4 son enlazantes y 2 están libres. Por último, en la tabla se presenta la geometría molecular, como la geometría electrónica de cada una de las sustancias, como por ejemplo el ASF5, que es el pentafluoruro de arsénico, el cual tiene una geometría electrónica de forma bipirámide trigonal y una geometría molecular al igual de bipirámide trigonal. Ya en el análisis y resultados número 2 se muestran las estructuras de Lewis de cada una de las moléculas y su estructura tridimensional, las cuales tienen una relación directa con la geometría molecular y la geometría electrónica mencionadas anteriormente. Bueno, por último, en el 5.3 se presentan las conclusiones en forma de una tabla referenciada con colores. Por ejemplo, la solubilidad en el agua se presenta con un color azul, ya que normalmente con ese color se asocia el agua. Por otro lado, la insolubilidad se presenta con un color dorado, ya que normalmente relacionamos la insolubilidad con el aceite. Esto como el experimento que todos hemos realizado del agua y el aceite, que vemos que no se mezclan. Seguidamente se representa el alto punto de ebullición y la alta presión de vapor con un color verde y el bajo punto de ebullición y baja presión de vapor con un color anaranjado rojo. Por ejemplo, el SF4 es soluble en agua con un punto de ebullición de menos 38 grados Celsius, por lo tanto es bajo, y una presión de vapor baja debido a su momento dipolar. El H2S, el cual es soluble en agua, con un punto de ebullición bajo de menos 60 grados Celsius y una baja presión de vapor. Bueno,
Para el laboratorio número 6 tenemos la identificación de fusiones químicas en sustancias inorgánicas. La parte de resultados, como lo podemos ver en la siguiente tabla, escribimos las ecuaciones completadas y balanceadas indicando la clase de compuesto formado. Por ejemplo, en la primera reacción vemos cómo al someter al calentamiento la cinta del magnesio se obtiene óxido de magnesio que se debe ser clasificado según sus observaciones como óxido base o óxido básico. En el segundo vemos que tuvimos que la clasificamos en hidróxido de magnesio, el tercero fue hidróxido de calcio, el cuarto óxido de calcio, el quinto óxido de yodo, el sexto ácido de yodo, séptimo sal binaria y en el octavo óxido ácido. Como los resultados, eh, tenemos que las funciones químicas inorgánicas, que son compuestos que tienen propiedades muy semejantes debido a que sus moléculas existen en uno o más átomos iguales. Los óxidos son compuestos que se obtienen en la relación del oxígeno con otros elementos químicos, con excepción de los gases nobles. Cuando se relacionan con el agua, dan lugar a hidróxidos. Ahí vemos que cómo se hacen los óxidos es el elemento más el oxígeno es igual a óxido. Eh, un óxido puede tener un pH básico cuando se une un metal más oxígeno, por lo cual el pH es mayor a 7. Por lo contrario, si es ácido, se mezcla un no metal más oxígeno, haciendo que el pH sea menor a 7. En los hidróxidos son compuestos que resultan de la combinación del óxido básico o metálico con el agua. Como vemos en el ejemplo, es óxido más agua es igual al hidróxido. Sus propiedades son, siempre lleva el radical OH, se tiñen del color rosa con la solución fenolftaleína, como se vio anteriormente. El tercero suele conducir electricidad y los hidróxidos al disolverse en el agua dejan en libertad sus grupos. El siguiente son los ácidos, son sustancias hidrogenadas que siempre contienen uno o más átomos de hidrógeno en su molécula. Los ácidos se caracterizan por presentar iones de hidrógeno, o sea que los ácidos en el agua desprenden hidrógeno. Vemos que es óxido ácido más agua, da oxácidos. El siguiente son las sales. Las sales son compuestos químicos formados por cationes enlazados con aniones mediante un enlace iónico. Son los productos típicos de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión y el ácido el anión. Como vemos en el ejemplo, son el hidróxido más el agua, da sal más agua. Y los tipos de sal son la sal oxidal, que deriva del ácido oxácido y poseen átomos de oxígeno. La sal aloidea, derivada del ácido hidrácido, que no poseen el átomo de oxígeno. Y como conclusiones, pudimos, con la cinta indicadora universal se puede obtener un color con el cual se compara con una tabla para conocer su pH y saber si su solución es neutra, básica o ácida. Por otro lado, también mediante el uso de la fenolftaleína, también determinamos el pH que gracias al color que se tome sería un ácido o un ácido básico, presentando una correlación entre dos métodos para medir el pH. Conforme a los compuestos que obtuvimos, logramos determinar la nomenclatura tradicional de cada uno y conseguimos diferenciar entre ácidos básicos, óxidos básicos y cómo obtener bases a partir de ellos.